Extraordinario arrepentimiento, marido infiel descubre a su exesposa felizmente casada con un CEO. El sol surca el cielo de la Ciudad de México, su luz dorada entra por la ventana de la pequeña cafetería donde Javier se siente en una mesa apartada, una taza de café frío delante de él. La risa de los niños afuera es un recordatorio de lo que ha perdido, de la felicidad que solía habitar su hogar. Se aferra a su computadora portátil, pero la pantalla solo refleja una vida que ya no lleva. Su mente repasa aquellos días, los momentos con Ana, su amor y su motivación. Recuerda su risa, sus ojos llenos de sueños. Ahora, la culpa lo devora desde dentro. Observa la pantalla y lo que hace eco en su mente es la palabra traición. De repente, su teléfono vibra, rompiendo el hilo de su melancolía. Se detiene, el corazón se le acelera cuando ve el nombre, Ana. Pero es solo un mensaje, y las letras que lee lo paralizan. Ana se ha casado con un CEO. En ese instante, el aire se agita a su alrededor, las risas de los niños se convierten en un murmullo lejano. Se siente un frágil hombre que ha perdido todo sentido de dirección. La imagen mental del nuevo esposo le golpea como un puño, carismático, exitoso, todo lo que él nunca fue. La intensidad de su fracaso lo inunda, y sus ilusiones de redención se esfuman. Decidido a cambiar su futuro, se inscribe en la universidad. Sin embargo, cada clase se convierte en un campo de batalla personal. Sus compañeros lo miran con curiosidad, algunos con desprecio. Se siente un extraño en un mundo lleno de juventud y posibilidades. La frustración lo ahoga, cada pregunta que le hacen en clase lleva consigo una sombra. ¿Qué haces aquí, Javier? Pero la imagen de Ana, brillante en su éxito, resuena en él como un eco desgarrador. Siente como el peso de la infidelidad lo sigue implacable, resultando en una mezcla de admiración y amarga desesperación. La vida avanza, pero él se debate entre el arrepentimiento y la falta de dirección. Por las noches, repasa sus apuntes, pero su mente se escapa hacia la fantasía de un futuro que parece inalcanzable, donde tal vez pueda demostrarle a Ana que él también puede ser alguien. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día, el tormento emocional lo empuja más hacia el abismo. Una tarde, mientras lee sobre las novedades en su ramo, un artículo brillante llama su atención. Ana y su nuevo esposo destacan en la innovación tecnológica. Una punzada en el estómago lo atraviesa. Ella jamás rehuía los desafíos, y ahora, ahí estaba, brillando con su nueva vida, mientras él se quedaba estancado en la necesidad de redención. Esa mezcla de admiración y desconsuelo lo consume, dándole vuelta en la mente. En su corazón sabe que necesita sincerarse, buscar la oportunidad de reconectar. Finalmente, una oportunidad se presenta. La universidad organiza una conferencia a la que Ana asistirá. Javier siente como si su pecho estuviera a punto de estallar. Con cada paso que da hacia el evento, se siente más dividido, entre la esperanza de reconectar y el temor de que su arrepentimiento sea insuficiente. Cuando por fin la ve, su alegría desbordante acariciando cada esquina, se encuentra con el CEO. Un hombre que representa todo lo que quiso ser. ¿Podría Javier ser capaz de enfrentar esa verdad sin perder la razón? El aire se vuelve denso, la tensión lo envuelve, y de repente, se enfrenta a su propio reflejo, a la angustia de un pasado doloroso y a un futuro incierto. Sus palabras están en la punta de su lengua, pero el miedo a ser rechazado lo detiene. ¿Se atreverá a intentar reparar lo que ha hecho? La sala se vuelve un escenario de sus temores, y el silencio parece gritar. El murmullo de la sala se intensifica, y Javier siente como una oleada de inseguridad lo envuelve. Su mente lucha por formular palabras coherentes mientras observa a Ana reír con naturalidad, como si el tiempo y la distancia nunca hubieran existido.
Su risa es un canto de sirena, pero también un recordatorio cruel de su incapacidad para mirar hacia adelante. ¿Qué podría ofrecerle a alguien con tanto éxito, alguien que ha construido una vida plena sin él? Decide que no puede retroceder. La idea de confrontar a Ana se vuelve irresistiblemente urgente. Se arrebata del mar de dudas y, decidido a actuar, se acerca a su exesposa y al hombre que representa todo lo que él nunca fue. Cada paso hacia ellos se siente como un peso añadido a su carga emocional, pero también como un acto de liberación. «Hola, Ana», dice, la voz temblorosa pero firme. Ella se vuelve, y por un breve instante, sus ojos se encuentran. Hay una chispa de reconocimiento, pero también de sorpresa y desconfianza. El CEO a su lado se tensa, como si percibiera cada gota de tensión en el aire. «Javier». «¡Qué sorpresa!», responde Ana, su sonrisa momentáneamente congelada. La conversación se enreda entre ellos como una danza incómoda. Las palabras brotan de sus labios, pero son insuficientes. Hablan de lo superficial, el clima, los estudios de Ana, las novedades en el mundo tecnológico. Sin embargo, cada palabra es un golpe en el pecho de Javier, la nostalgia y el arrepentimiento lo consumen. Al salir de la charla, siente que su corazón se ha tambaleado. Aquí estaba, frente a la mujer que aún guarda un rincón en su mente, y se siente igualmente cercano y remoto, como la luna desde la tierra. La risa de Ana lo persigue, mientras el CEO a su lado parece deslumbrado por su propia luz. Esa noche, Javier no puede dejar de pensar en la situación. Tras una larga jornada de estudios, se encuentra en su pequeño apartamento revisando sus notas, pero las palabras se convierten en manchas borrosas en la página. En su mente, las imágenes de Ana lo atormentan, reclamando su atención con cada reflexión. ¿Cómo pudo dejar que se fuera? ¿Cómo pudo desperdiciar a alguien tan valioso? En un arrebato de frustración, cierra la computadora y se mira en el espejo. «Debo cambiar», susurra, pero la determinación se siente frágil. Hay un vacío en su interior, un eco de su propia voz que le recuerda que no puede simplemente poner parches en su pasado, necesita construir algo nuevo, un futuro que lo lleve más allá de la vergüenza y el dolor. Días pasan, y, contra sus miedos, Javier se propone asistir a más eventos y conferencias. Se inscribe a un taller sobre emprendimiento. La idea es enfrentar los desafíos de su carrera con el mismo entusiasmo que Ana muestra en su vida. Cada sesión, cada paso hacia adelante se siente como un ladrillo en la construcción de un nuevo Javier. En el camino, encuentra su voz en las presentaciones, sus ideas emergen desde un lugar profundo y desconocido, como si cada palabra pronunciada fuera un pequeño acto de valentía. La autoestima que parecía perdida comienza a retomarse, paso a paso. Sin embargo, el recuerdo de Ana siempre supura a su lado, sus éxitos son un recordatorio constante de su decepción. Finalmente, un día, mientras se prepara para exponer en un taller, su mentor le lanza una pregunta decisiva: ¿qué es lo que realmente quieres demostrar, Javier? ¿Es para ti, o es para ella? Se queda paralizado, la respuesta se convierte en un torbellino de emociones. La revelación se asienta en su conciencia, ha estado persiguiendo la aprobación de Ana, cuando lo que anhela de verdad es su propia validación, su propio éxito. La siguiente conferencia de la universidad se acerca, y Javier decide que es el momento de definir su camino. En lugar de prepararse para impresionar a Ana, se concentra en lo que realmente quiere presentar, su historia, sus fracasos, sus aprendizajes. Es un momento de reivindicación personal. Mientras se prepara para subir al escenario, siente el peso de sus decisiones. La voz del pasado y el miedo a la comparación resuenan en su variante, pero esta vez, se detiene. Se da cuenta de que, por primera vez, está listo para enfrentarse a su verdad sin ataduras. Con los nervios a flor de piel, comienza a hablar y, al mirar la audiencia, su mirada se detiene en Ana. Una rápida toma de aire. Es un instante revelador. ¿Podrá realmente desprenderse del lastre del arrepentimiento y abrirse a un futuro que es solo suyo? Las palabras que siguen podrían cambiarlo todo, pero antes de que puedan ser comprendidas, una inquietante pregunta resuena en su mente: ¿está realmente listo para lo que vendrá después de esto? La sala tiembla con la energía de la audiencia,
y Javier siente que una nueva fuerza fluye a través de él. Las palabras que ha ensayado 1000 veces ahora se convierten en su escape, su liberación. A cada frase que pronuncia, se da cuenta de que no está aquí para satisfacer a nadie más, ni siquiera a sí mismo en su versión del pasado. Este momento es exclusivamente suyo. Su voz, al principio temblorosa, gana en claridad. Habla sobre sus fracasos, no como un mea culpa, sino como un sincero testimonio de la evolución personal. He aprendido que el verdadero fracaso no es caer, sino no levantarse, declara con un nuevo brillo en los ojos. En el fondo de su mente, el eco de la pregunta de su mentor resuena: ¿qué es lo que realmente quieres demostrar? Mientras comparte sus aprendizajes, observa sus reacciones. Muchos miran fijamente, algunos anotan, y un par de personas asienten. Hay poder en su historia, en cómo ha superado obstáculos, sirviendo de luz para aquellos que enfrentan luchas similares. Cada aplauso que recibe no solo refuerza su confianza, sino que lo ancla a su nueva identidad. Se separa del Javier del pasado y abraza al Javier del presente. Cuando sus palabras concluyen, el silencio se convierte en un mar de emociones. Siente un torrente de aceptación y un alivio abrumador. Javier se ha liberado de la carga que llevaba, el peso de la comparación y la tristeza. La audiencia responde con un fuerte aplauso, y al final, recibe elogios que parecen surrealistas. Lo que empezó como una búsqueda por la validación ajena terminó siendo un camino hacia la autoaceptación. Sin embargo, al salir del escenario, el rostro de Ana es la primera imagen que capta. Ella lo observa desde un rincón, con una mirada que mezcla admiración y una pizca de nostalgia. Al cruzar miradas, Javier siente que sus miedos resurgen. ¿Qué pasará ahora? Él ha crecido, ha cambiado, pero ella lo percibirá. El deseo de acercarse a ella se dibuja en su mente como una sombra. ¿Debería hablar con ella, compartir su transformación? La tentación es fuerte, pero un susurro interno le recuerda que su valor no depende de su aprobación. Durante las siguientes semanas, Javier continúa asistiendo a talleres y eventos, sumergiéndose más en su nuevo ámbito profesional. Poco a poco, va creando un pequeño círculo de apoyo donde otros comparten experiencias que amplían su perspectiva. Se siente más seguro, más consciente de sus habilidades. Aún así, esa chispa de conexión con Ana no se apaga. Él se pregunta cómo su vida podría entrelazarse con la de ella nuevamente. Cada vez que se reúne con los compañeros del taller, enfrenta la tentación de mencionarla, de preguntarle sobre su vida. Una parte de él espera que quizás, si ella lo ve exitoso y realizado, podría recalibrarse la situación. Sin embargo, la otra parte lo frena, entiende que seguir buscando su validación puede sustituir una inseguridad por otra. Un día, mientras trabaja en su proyecto personal, un negocio de consultoría que fusiona su pasión por la tecnología y el coaching, recibe un mensaje inesperado de Ana. Se siente un torbellino de emociones, curiosidad, nervios, emoción. Ella expresa su admiración por su crecimiento y su reciente presentación. Propone una reunión para ponerse al día. Javier se siente dividido. La emoción de reencontrarla se entremezcla con el miedo a que estas viejas dinámicas lo arrastren de nuevo. Debe tomar una decisión, aceptar su invitación y arriesgarse al reencuentro en términos nuevos, o priorizar la nueva vida que ha comenzado a construir. Mientras lee el mensaje una vez más, una pregunta se forma en su mente, como una inquietante verdad por descubrir: ¿está listo para afrontar no solo su pasado, sino también las posibilidades de un futuro que, aunque incierto, podría ofrecer la redención que tanto anhela? Con el corazón palpitante, Javier se prepara para responder, consciente de que esta decisión podría redefinirlo una vez más. A medida que Javier mira la pantalla de su teléfono, la ansiedad se apodera de él. El mensaje de Ana tiene un peso especial, un eco de viejos recuerdos y anhelos. Es un recordatorio de lo que una vez fue su vida, pero también un símbolo de su transformación. ¿Cómo avanzar si el pasado aún tiene el poder de hacer vibrar sus emociones? Se sienta en un café cercano, donde cada sorbo de café caliente atenúa su incertidumbre solo por breves instantes. El ambiente está lleno de matices, el murmullo de conversaciones ajenas lo rodea, el aroma a café tostado inunda su mente de nostalgia.
Sin embargo, su enfoque no está en el lugar, sino en su respuesta. Después de largos momentos de reflexión, finalmente teclea una respuesta. Me encantaría estar contigo. Dime cuándo y dónde. Aún no sabe qué esperar, pero el simple acto de aceptar la invitación es un nuevo paso hacia su reinvención. Horas más tarde, mientras queda con ella, Javier absorbe los cambios que se han dado en su vida. La convicción que siento en sus habilidades ha moldeado su perspectiva. El proyecto de consultoría ha comenzado a gestarse como algo más que una opción, se ha convertido en su misión. Ayudar a otros a encontrar su propósito, a levantarse tras sus caídas es lo que realmente lo motiva. Sin embargo, la llegada del momento con Ana le hace cuestionar su creciente seguridad. La cafetería de aquel encuentro rebosa de luz. Ana llega con una sonrisa cálida, que hace desbordar recuerdos felices. Mientras comienzan a hablar, Javier se siente como un bailarín en una cuerda floja, un paso hacia adelante podría hundirlo en un mar de dudas, mientras que un paso atrás podría mantenerlo en la zona segura de la autoaceptación. Ana menciona lo que ha estado haciendo desde su separación, su carrera como directora de proyectos en una empresa de tecnología está en auge. Esa noticia resuena en su mente, una mezcla de admiración y envidia. Ella desborda confianza y empoderamiento, mientras él siente que aún le falta camino por recorrer. Sin embargo, en lugar de dejar que la comparación lo consuma, decide usarla como un combustible para su propia autoafirmación. Durante la conversación, descubre que Ana ha estado en su propio viaje de transformación, algo importante para ambos. Las historias se entrelazan, el tiempo no ha borrado la conexión que una vez compartieron. Su corazón, anteriormente marcado por el miedo a la desilusión, comienza a abrirse ante la posibilidad de que su pasado y su presente puedan coexistir sin desdibujar su crecimiento personal. Riéndose de anécdotas viejas, se siente libre, como si su vulnerabilidad se hubiera convertido en un puente hacia la sinceridad. Sin embargo, en el fondo de su conciencia persiste la inquietud del futuro y la relación que pueden construir. ¿Pueden retomar algo de entre las cenizas y transformar el resentimiento en respeto mutuo y colaboración? A medida que avanza la tarde, acaba hablando de su proyecto sin miedos ni precauciones y descubre que Ana parece genuinamente interesada. Ella le ofrece un consejo visceral: a veces, lo que tememos al compartir es lo que puede abrir más puertas. Esas palabras resuenan dentro de él, provocando un destello de claridad. El valor de ser auténtico va más allá de su conexión personal con Ana, se convierte en un pilar de su vida profesional. Sin embargo, cuando la conversación se adentra en temas románticos, la tensión aumenta. Ana menciona que ha estado saliendo con alguien. El viento de la posibilidad se transforma en tormenta, la certeza de que ella tiene una nueva vida le impacta. En su interior, Javier siente la necesidad de enfrentarse a esta nueva realidad. ¿Cómo seguirá adelante si los ecos de su propio pasado lo llenan de dudas y deseo de lo que fue? Mientras se despiden, la promesa tácita de un futuro se cuela entre sus palabras. Javier se da cuenta de que evadir sus sentimientos simplemente lo limitará. Esa enseñanza es parte de su crecimiento personal, permitir que la vulnerabilidad no solo le brinde un camino para la sanación, sino también para el descubrimiento propio. Mientras se aleja, Javier entiende que debe reunir valor para equilibrar sus emociones. Ahora, más que nunca, está decidido a fortalecer su nueva vida sin dejar que el pasado lo atrape. Pero una pregunta permanece candente en su mente: ¿será capaz de mantener esta mentalidad frente a la presión de viejas emociones? El futuro, lleno de oportunidades y desafíos, lo espera, pero tendrá que enfrentarse a las sombras que apenas comienzan a disiparse. Mientras las luces de la ciudad comienzan a encenderse, Javier se encuentra caminando por las calles con la mente aún agitada. Su encuentro con Ana ha reverberado en su interior, desafiando su nueva resolución. La mezcla de emociones que lo acompaña es abrumadora, y en ese laberinto emocional, se aferra a la lección que acaba de aprender: la autenticidad y la valentía son necesarias para crecer. Con cada paso, Javier se recuerda que tiene un propósito más grande que su historia con Ana. Así que decide tomar dirección hacia su futuro, un futuro que ha comenzado a definir a través de su proyecto de consultoría. La idea de ayudar a otros a redescubrir su propósito ahora se siente como un faro que lo guía.
Sin embargo, todavía persiste el eco de sus inseguridades, un recordatorio de que las viejas creencias están profundamente arraigadas. En su taller, rodeado de libros y hojas de papel en una mesa desordenada, deja fluir sus pensamientos. Necesita crear un espacio donde no solo pueda manifestar conocimientos, sino también compartir su viaje personal. Se siente inspirado a escribir un blog y grabar videos donde comparta sus propias vulnerabilidades, así como los retos que ha enfrentado en su vida y desarrollo profesional. El impulso de ser auténtico lo llena de una energía renovada. Pero a medida que sus ideas fluyen, un sentimiento de duda lo asalta. ¿Está realmente preparado para mostrar su verdadero ser al mundo? La posibilidad de ser rechazado o malinterpretado lo paraliza. Una parte de su mente le sugiere que sería más seguro esconderse detrás de un discurso pulido y despersonalizado, pero esa no es la razón por la que comenzó este viaje. Su objetivo siempre ha sido conectar profundamente con los demás. Javier decide enfrentar este dilema directamente. Comienza a escribir en su diario, reflexionando sobre sus experiencias. Al poner en palabras sus sentimientos acerca de Ana, se da cuenta de que ha proyectado muchas de sus inseguridades en su antiguo amor. Ana ha evolucionado, y él también debe hacerlo. La comparación constante no es más que una trampa que lo mantiene estancado. Después de una noche de intensa introspección, Javier se siente listo para dar el siguiente paso. Al día siguiente, se arrienda un pequeño espacio en un centro comunitario local y organiza su primer taller de crecimiento personal. Con algo de miedo, pero también anticipación, envía las invitaciones. En su corazón, sabe que la vulnerabilidad que teme compartir no solo mostrará sus debilidades, sino también sus fortalezas. El día del taller, inquieto, se encuentra frente a un pequeño grupo de participantes que reflejan una variedad de historias. En ese momento de exposición, se recuerda a sí mismo que su experiencia es válida, y que compartirla puede ser la chispa que encienda el alma de alguien más. Así que se permite abandonarse a sus pensamientos y sentimientos. Poco a poco, va desnudando su historia, mientras su voz tiembla por momentos. Los rostros en la sala se tornan receptivos y comienza a notar las pequeñas reacciones de conexión. La atmósfera cambia. Se siente como si no estuviera hablando desde la ausencia de confianza, sino desde un lugar de poder compartido. Poco a poco, va entendiendo que cada testimonio, cada respuesta genuina, es un paso hacia un nuevo propósito, tanto para él como para sus participantes. Al finalizar la sesión, Javier recibe comentarios sinceros de los asistentes. La gratitud en sus ojos lo inunda de emoción. Este primer taller no solo le ha permitido conectar con otros, sino que también ha abierto en él una nueva faceta de su identidad. Aún tiene mucho que aprender y desarrollar, pero su camino empieza a despejarse. Reflexionando sobre la jornada, un nuevo desafío se presenta en su mente. Si los participantes han encontrado algo valioso en su historia, ¿por qué no llevar su mensaje más lejos? En su interior, una semilla de ambición florece. ¿Puede llevar su proyecto de consultoría al siguiente nivel? Esa idea comienza a tomar forma, una ambición que amenaza con convertirse en algo más que solo un sueño personal. Javier sabe que está en la cúspide de un nuevo viaje. Mientras la noche se apodera de la ciudad, una serie de conexiones y posibilidades se abren ante él. Pero también comprende que el verdadero esfuerzo apenas comienza. ¿Sería este nuevo camino el que lo lleve a encontrarse nuevamente con Ana, donde su crecimiento personal podría ser el punto de convergencia para un nuevo tipo de conexión? La pregunta resuena en su mente, cargada de expectativa y una dosis de miedo. Con cada taller, Javier se sorprende a sí mismo. El segundo encuentro no solo reunió a más personas, sino que también trajo una autenticidad renovada en sus presentaciones. Los participantes comenzaron a compartir sus historias y Javier se sintió como un conductor de emociones colectivas. Cada testimonio fortalecía su resolución, su camino profesional no solo debía ser un reflejo de su experiencia, sino también un vehículo para que otros se sintieran vistos y escuchados. A pesar de la evolución positiva, la inestabilidad emocional que había sentido al ver a Ana comenzaba a hacer mella en su confianza. Tan pronto como terminaba cada taller, se preguntaba si su mensaje resonaba de verdad. ¿Era suficiente para impactar?
Las noches las pasaba en insomnio, repitiendo mentalmente los discursos, haciendo retoques, y añadiendo fragmentos de vulnerabilidad que en su mente tenían el potencial de provocar una conexión sincera. Las imágenes de Ana se entrelazaban con sus pensamientos, recordándole lo que había perdido y lo que anhelaba retomar. Un día, mientras caminaba por un parque reflexionando sobre el próximo taller, se encontró con un joven que estaba ansioso por compartir su historia. Se llamaba Carlos, y estaba lidiando con una crisis de identidad después de perder su trabajo. Javier escuchó atentamente mientras Carlos relataba las inseguridades que lo acosaban. Cada palabra que el chico pronunciaba iluminaba un rincón oscuro de la mente de Javier, la pérdida de la confianza, el miedo al fracaso. Al final de esa charla improvisada, Carlos le dijo algo que lo dejó pensando: lo que realmente necesito son mentores que sean reales, que nos muestren que también han caído y se han levantado. Esa simple afirmación encendió una chispa en Javier. Si podía ser auténtico y transparente sobre sus propias caídas, quizás su dolor podría ser un catalizador para otros. Como una revelación, se dio cuenta de que su proceso personal de sanación estaba inextricablemente ligado a su misión para ayudar a los demás. El próximo taller se aproximó, y Javier decidió diferenciarse. En lugar de centrarse únicamente en la teoría del crecimiento personal, propuso una dinámica basada en caídas y levantadas, donde cada participante podría compartir un momento crítico en su vida. Su ponencia se tornó vulnerable, abriendo las puertas a la conexión genuina entre ellos. La sala estaba cargada de emociones mientras todos compartían sus historias de fracaso y resiliencia. Al final, la atmósfera estaba cargada de un profundo sentido de comunidad. Javier sintió que había tocado un punto crucial, uno que había estado ausente en sus sesiones anteriores: el poder de la vulnerabilidad colectiva. Cada lágrima derramada y cada risa compartida reforzó su deseo de seguir este camino. Pero mientras la gratitud rebosaba en las miradas de sus asistentes, una sombra de inseguridad cruzó su mente. ¿Realmente estaba capacitado para guiar a otros en un viaje tan íntimo y emotivo? Si se exponía tanto, podría enfrentarse al riesgo de ser juzgado severamente. La imagen de Ana volvía a su mente, los momentos felices que habían compartido, y su éxito actual como una mujer realizada en un nuevo capítulo. El miedo a no ser suficiente lo acechaba. Al salir del taller, Javier decidió que necesitaba un nuevo enfoque. Mientras el anochecer cubría la ciudad, comenzó a trazar un plan. Buscaría un mentor para sí mismo, alguien que pudiera guiarlo en su propia transformación. Esa búsqueda lo llevaría a un nuevo reino de desarrollo personal y profesional, un espacio que podría unir su deseo de ayudar con la necesidad de sanación propia. Sin embargo, un sentimiento extraño lo acompañaba: la vida puede tener caminos inesperados que a veces se entrelazan. Mientras se disponía a iniciar esta búsqueda, Javier se preguntaba si ese mentor podría estar, irónicamente, más cerca de lo que pensaba. Una conjunción de decisiones lo aguardaba, y la posibilidad de reencontrar a Ana se vislumbraba nuevamente en el horizonte. Así, se sumergió, no solo en su búsqueda profesional, sino también en la exploración de qué significaría encontrarse a sí mismo una vez más. ¿Podría su camino de autodescubrimiento abrir una puerta a otro tipo de conexión con su pasado? La búsqueda de un mentor ocupaba cada rincón del pensamiento de Javier. Se propuso investigar sobre figuras reconocidas en el ámbito del desarrollo personal. A medida que navegaba por Internet, su emoción iba en aumento. Cada biografía revelaba caminos llenos de fallos y éxitos, testimonios que resonaban en su propia experiencia. De pronto, Javier comprendió que su búsqueda no solo era acerca de encontrar a alguien que pudiera guiarlo, sino también de descubrir los hilos invisibles que conectaban sus propias luchas con las de aquellos a quienes admiraba. Un día, mientras asistía a una conferencia sobre autoeficacia, escuchó a un antiguo mentor de su profesión hablar sobre la importancia de la autoexploración. Las palabras resonaron profundamente. No podemos guiar a otros si no hemos navegado por estas aguas nosotros mismos, dijo el orador, y esa frase se clavó en la mente de Javier como un mantra. Tras la conferencia, se acercó al orador. Con un nudo en el estómago, le compartió brevemente su historia y su deseo de encontrar dirección en su vida profesional. El orador, un hombre de éxito, vio en él una sed de autenticidad y conexión.
Le sugirió un encuentro más personal, en el que podría explorar en mayor profundidad su camino. Aquel encuentro se convirtió en un punto de inflexión. En una cafetería, Javier compartió sus experiencias, su miedo a no ser suficientemente bueno y, especialmente, cómo había comenzado a abrir su corazón en los talleres. El mentor, con un aire de sabiduría y empatía, lo alentó a seguir ese camino, pero también trazó un aspecto crítico: la vulnerabilidad es una herramienta poderosa, pero recuerda que cada uno tiene su propio ritmo para abrirse. No puedes precipitarte ni forzar el proceso. Esa prudencia le hizo reflexionar a Javier. Era cierto que había tratado de superar sus nudos emocionales con demasiada rapidez, como si la vulnerabilidad pudiera ser un truco para conseguir aceptación. Esa revelación lo llevó a considerar cómo podría equilibrar su proceso personal con el de los demás. Con renovada claridad, Javier volvió a sus talleres. La próxima sesión la tomó con una actitud renovadora. Se planteó no solo guiar a otros, sino también estar presente para sus propios desafíos. Comenzó a experimentar con ejercicios de reflexión más profundos, creando un espacio donde cada participante podría explorar sus múltiples capas de identidad. Pero mientras se sumergía en este enfoque, la imagen de Ana emergía nuevamente de su subconsciente. La conexión emocional con ella se intensificaba y Javier se preguntaba a menudo si su paso hacia adelante podía incluirla de alguna forma. La posibilidad de un reencuentro lo llenaba de ansiedad y esperanza, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si todo lo que había logrado se desmoronara frente a la realidad de su pasado? La incertidumbre lo llevó a una decisión: necesitaba confrontar sus sentimientos hacia Ana. No podía permitir que el miedo lo paralizara ni que lo detuviera en su proceso de sanación. Javier decidió que sería el momento de escribirle, no solo como una forma de reconexión, sino como un acto de valentía personal. Reconocería su pasado y lo que había aprendido de la experiencia. Mientras redactaba ese mensaje, el peso de lo que significaba se desbordaba en cada palabra. Cada frase era un paso hacia la autenticidad que tanto había buscado y la posibilidad de abrir una puerta que había permanecido cerrada. ¿Podría, finalmente, reencontrarse con la parte de sí mismo que había dejado atrás? El clic del botón enviar resonaría en su mente como un eco de decisiones que cambiaban vidas. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿sería este el primer paso hacia un nuevo futuro o la reafirmación de viejas heridas? Javier observó la pantalla en su teléfono mientras el mensaje se enviaba. La sensación era agridulce: la adrenalina de haber dado un paso hacia la autenticidad se mezclaba con el miedo que pulsaba en su pecho. Era un acto de liberación, pero el eco de viejas inseguridades lo seguía persiguiendo. ¿Y si ella no quería escucharle? Esa idea lo perturbaba, pero Javier sabía que no podía dejar que su temor le impidiera comprobar el impacto de su valentía. En los días posteriores, la espera se convirtió en un ejercicio de paciencia y autoconocimiento. Su mente, a menudo una vorágine de pensamientos, comenzaba a centrarse en cómo sus talleres podían evolucionar. Recordó la frase del mentor sobre los ritmos personalizados. Javier tomó nota mentalmente de que no solo se trataba de sus propios ritmos, sino también de adaptar su enfoque a cada participante. Decidió implementar una nueva dinámica en el próximo taller: invitar a los participantes a compartir, en sus propios términos, sus desafíos emocionales y experiencias de inseguridad. Había una profundidad confundida en la vulnerabilidad colectiva que podía cambiar el ambiente. Cuando llegó el día del taller, el espacio se sentía cargado de energía. Javier se enfrentó a un grupo diverso. Sonrisas tímidas y rostros conocidos llenaban el lugar. La voz en su interior resonaba con convicción: estaba allí para guiar, no para ser el único que brilla. Comenzó con una dinámica en la que cada persona debía introducirse y mencionar un miedo o inseguridad que deseaba compartir. Sin embargo, había un juego de palabras que resonó especialmente en su cabeza: valentía. Mientras uno a uno compartían sus preocupaciones, Javier sentía la fuerza emergente de cada historia. Se dio cuenta de que había un paralelismo entre sus luchas y las de su grupo. Era como si la sala pulsara con una energía nueva, rompiendo barreras invisibles y construyendo una red de apoyo emocional auténtico. Javier se sintió en el centro de un círculo sagrado. La vulnerabilidad adquiría un significado diferente: no era un acto de debilidad,
sino una declaración clara de fortaleza. Esa noche, lo que descubrió en sus participantes comenzó a transformarse dentro de él. Empezó a ver sus propias inseguridades como una parte integral de su viaje. Las sesiones continuaron llenas de momentos reveladores. Pero lo que realmente impactó a Javier fue cuando un participante reveló cómo la superación de un miedo había cambiado su vida. Fue un destello de entendimiento, él también había cultivado pasos hacia su propio miedo al escribirle a Ana. Esa noche reflexionó silenciosamente sobre cómo el acto de escribirle no solo había sido un intento de reconexión, sino también un medio de superar su miedo con acciones concretas. Sin embargo, al llegar a casa, la ansiedad lo invadía de nuevo. ¿Y si Ana le ignoraba? O peor aún, ¿y si su responsabilidad emocional no había logrado sanar las heridas del pasado? Pensar en ella le hacía dudar de la solidez de lo que había construido hasta ahora. Cuando finalmente recibió un mensaje de respuesta al día siguiente, el corazón de Javier se detuvo. Con manos temblorosas, abrió el correo. Lo que contenía sería determinante, un nuevo reto personal delante de él. La pregunta pulsante en su mente se volvió más urgente que nunca. ¿Qué era esta respuesta, un nuevo comienzo o el reconocimiento de que el pasado nunca se disipa fácilmente? La luz de la mañana entraba por la ventana, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de su sala. Javier se sentó en la mesa, el laptop abierto frente a él y su taza de café humeante a un lado. El corazón le latía con intensidad mientras revisaba el correo. Nadie podía imaginar la mezcla de alivio y terror que sentía al ver el mensaje de Ana. Al principio solo era un hilo de texto, pero cada palabra parecía cobrar vida propia, arrastrándolo a un torbellino emocional. Su mente reflexionaba sobre lo que había significado ese acto de escribirle. En su taller, había enseñado sobre el poder de la vulnerabilidad, pero enfrentarse a sus propias emociones resultaba ser un campo de batalla diferente. La respuesta de Ana trascendía cualquier simple saludo, se presentaba como una invitación implícita a una conversación profunda y comparativa. Javier comprendió que, efectivamente, tanto él como Ana estaban en diferentes senderos de crecimiento personal. Mientras más lo pensaba, más se autoconvenció de que enfrentar la situación era inevitable. Estaba al borde de un nuevo capítulo, uno que terminó de delinear cuando decidió programar una videollamada con ella. Sin embargo, la incertidumbre se hacía más palpable. Quedando solo con su propio consejo interno, lo que se avecinaba no fue simplemente una charla con Ana, sino un reflejo del viaje incesante de autodescubrimiento que estaba intentando sostener. Durante las siguientes horas, Javier planeó lo que diría. Se sentó a escribir en un cuaderno, plasmando sus pensamientos desordenados en frases potentes que le permitieran abarcar la tristeza, la esperanza y la posibilidad de reconciliación. Recordó los talleres donde había instado a sus participantes a ser auténticos, a no esconder sus emociones tras un muro de orgullo. La ironía no le pasó desapercibida, allí estaba él, aún buscando las palabras correctas para descifrar el enigma de su propio corazón. Una vez que se unieron en la llamada, el aire estaba tenso, impregnado por el eco de los viejos tiempos. Javier notó cómo la luz de la pantalla iluminaba el rostro de Ana de una manera tan dulce y serena. Al escuchar su voz, una familiaridad reconfortante le envolvió, pero también intento de barreras se alzaron en su interior. El diálogo fluyó, pero cada respuesta que daba él parecía ensayar la vulnerabilidad a la que había estado cediendo en sus talleres. Se dio cuenta de que su respuesta más honesta no era solo sobre buscar una segunda oportunidad, sino sobre el camino que ambos habían recorrido. Ana compartió sus desafíos y logros. La vida había continuado, y cada palabra corroboraba su crecimiento individual. Javier sentía que había un compromiso tácito en el aire, ambos estaban transformados por la experiencia del dolor y la superación. Sin embargo, un punto crucial surgió en la conversación. Ella mencionó a alguien más, su nuevo compañero, un CEO que había entrado en su vida. El eco de cada frase fue como un hachazo en su pecho. La idea de que Ana había encontrado la felicidad sin él lo llevó a una reflexión más profunda. Javier tuvo que confrontar sus propios arrepentimientos, las decisiones que en su momento consideraron irremediables. El dilema en el que se hallaba ahora era imborrable. ¿Podía realmente dejar ir el pasado cuando tanto significaba para él y, si lo hacía,
¿cómo podría seguir adelante sin sentirse consumido por el vacío? Terminaron la llamada con un aire de cierre, pero en el fondo, Javier sintió que este encuentro apenas había abierto la puerta a profundidades inexploradas de sí mismo. Las piezas del rompecabezas emocional no encajaban del todo, y cada respuesta lo llevó a un nuevo laberinto de pensamientos. Mientras la tarde de verano se desvanecía, Javier se preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar su pasado. La extraña mezcla de nostalgia y anhelo desencadenó la pregunta más importante de su vida: ¿era el tiempo de dejar de lado sus miedos y dar el paso hacia un futuro que no podía controlar? Y justo cuando esta reflexión lo envolvía, un nuevo correo deslumbró su pantalla. Era un mensaje que cambiaría su perspectiva sobre todo lo que conocía y lo impulsaría a encarar decisiones que jamás había imaginado. Javier se sentó en la misma cafetería donde había abrazado la tristeza y el remordimiento tras la separación de Ana. Todo había cambiado en su vida, pero ese lugar, emblemático por tantos momentos, parecía rememorar cada instante relevante. Sin embargo, hoy la atmósfera era diferente. Lo rodeaba una sensación palpable de esperanza y redención. El último correo que había recibido de Ana resonaba en su mente. Contenía una invitación abierta: me gustaría que nos viéramos en persona, para hablar más a fondo sobre nuestras vidas. Esa sola frase destilaba una mezcla de nostalgia y la curiosidad de saber cómo habían cambiado. Javier sabía que estaba al borde de una confrontación no solo con su pasado, sino también con sus propios miedos. Había aprendido a enfrentar sus inseguridades en los talleres, pero el reto que se presentaba ahora era mucho más profundo. El día del encuentro llegó cargado de rituales. Javier se preparó meticulosamente, no quería que el nerviosismo del pasado se interpusiera en su presente. Seleccionó cuidadosamente su atuendo, una representación de su nuevo yo, de la persona que había cultivado a través de la autocompasión y el crecimiento. En la conversación anterior había notado que Ana también se había transformado, había dejado de ser un eco nostálgico para convertirse en un reflejo del futuro. Cuando la vio entrar, su corazón latió rápidamente, pero esta vez no era miedo lo que sentía, sino reconocimiento. Ana había brillado aún más que en sus recuerdos. Mientras se acercaba, él notó que su sonrisa era un puente hacia la conexión que el tiempo había desgastado. Sin embargo, el CEO que representaba su nuevo deber pesaba en el ambiente, un recordatorio del camino que ambos habían recorrido. Durante la conversación, Javier sintió que cada palabra que pronunciaban construía una nueva narrativa entre ellos. Compartieron sus historias de cambio, de todo lo que habían descubierto, tanto en el dolor como en la felicidad. Javier se dio cuenta de que su viaje no había sido en vano, cada paso que había dado lo había llevado a ese preciso momento. La vulnerabilidad que alguna vez lo había asustado se convirtió en el hilo conductor que tejía sus vidas nuevamente. Mientras abrían de nuevos capítulos en sus respectivas historias, Javier aceptó sus propias responsabilidades. Habló con sinceridad acerca de su arrepentimiento, de cómo su deseo de ser visto y valorado lo había llevado a caminos equivocados. Ana escuchó con atención, y conforme hablaban, Javier sintió una ligereza en el aire, como si las viejas sombras comenzaran a desvanecerse. Era un momento de reconocimiento mutuo, no solo del pasado, sino también de la transformación actual. El miedo a no ser suficiente fue reemplazado por una claridad refrescante, habían definido sus caminos individuales y ahora sus interacciones podían ser dignas de respeto. Javier comprendió que no debería medir su valor mediante el acuerdo de Ana, su crecimiento había estado intrínsecamente ligado a buscar su propia valía. Al final de la conversación, Javier sintió que había culminado su viaje interno. Se hizo evidente que había aprendido a amar no solo a Ana, sino a sí mismo. La relación se había reconfigurado, no necesitaban volver al pasado, pero había posibilidades en el futuro. Ambos habían recorrido caminos distintos, pero ahora estaban listos para reescribir su relación desde un lugar de crecimiento. Mientras se despedían, algo no casual ocurrió. Ana, con una sonrisa resplandeciente, le comentó: me encantaría que organizáramos un taller juntos. He visto lo que haces y creo que podríamos impactar a muchos. En ese instante, Javier sintió que el ciclo de su crecimiento había culminado con un nuevo mayor propósito, no solo su desarrollo profesional y personal, sino una posible colaboración.
Con el corazón lleno de gratitud, Javier salió de la cafetería. El mundo parecía un lugar más brillante. Había logrado no solo una resolución con Ana, sino también una profunda conexión con su propia historia. Sucumbiendo ante la posibilidad de dar vida a nuevos sueños, Javier sabía que su próximo paso sería aún más valioso. No solo estaba en paz con su pasado, sino que estaba listo para avanzar, a construir un futuro que resonará en los corazones de otros. Con una sonrisa en el rostro y la mirada firme, Javier se reafirmó, había conquistado conflictos internos y la posibilidad de un futuro brillante. Hoy, se sentía completo, listo para enfrentar el siguiente capítulo, donde el amor y el trabajo se entrelazarían en un viaje aún más significativo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación y crecimiento. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de historias de superación personal. Su acción puede marcar la diferencia.